Bien, para finalizar, entonces ya aquí tenemos la ecuación. Distancia igual a 1,5 metros por segundo por tiempo. Y con eso concluimos a encontrar la ecuación que describe este gráfico que estamos representando aquí. Ahora hay dos conceptos que nos hacen falta, que es la interpolación y extrapolación. Bien, vamos a poner como evidencia esa gráfica, perdón, esta ecuación que describe ese gráfico. Como les dije, vamos entonces a explicar dos conceptos nuevos, interpolación y extrapolación. La interpolación se refiere a los datos que no aparecen en la tabla de datos, o sea, que no aparecen en los puntos señalados que están en la tabla de datos, pero que están contenidos entre los valores extremos, o sea, están contenidos entre el valor mínimo de la tabla de datos. O sea, para el eje para el eje Y, perdón, los datos van de 3 a 21. O sea que cualquier dato que aparezca entre 3 y 21, cualquier dato que esté contenido allí entre 3 y 21, pero que no aparezca en la tabla de datos, es una interpolación. O sea, 3, 6, 9, 12, 15, 18 y 21 que aparecen en la tabla de datos no podrían ser usados para una interpolación. Para una interpolación se utilizan datos que estén entre 3 y 21, pero que no aparezcan ubicados en el gráfico ni aparezcan en la tabla de datos. Por ejemplo, si veo esto de aquí, 7,5. 7,5 no aparece en la tabla de datos ni aparece ubicado en el gráfico. Por lo tanto, si yo busco 7,5 sería una interpolación. En el caso de extrapolación es lo contrario. La extrapolación son los datos que están más grandes que el valor máximo que encuentro por eje o más pequeño que el valor mínimo que encuentro por eje. En el caso de el eje Y, el valor máximo es 21. Una extrapolación tiene que ser un dato que esté mayor a 21, o sea, un valor que puede ser 22, 23, 24, 100, 1000, 1 millón, etc. Cualquier valor que sea mayor que 21. Y en el eje X, una extrapolación sería un valor más grande que el valor máximo que aparezca en el eje X, localizado y encontrado en el gráfico. En este caso, el valor máximo en el eje X es 14. Así que todo valor más allá de 14 será una extrapolación. 15, 16, 17, 100, 1000, 1 millón serán extrapolación para el eje X. Bien, esa es la diferencia entre interpolación y extrapolación. Inter significa dentro del dato mínimo y máximo, tanto en Y como en X. El mínimo en X es 2 y el máximo es 14. O sea que una interpolación es cualquier dato que esté contenido entre 2 y 14, pero que no aparezcan en la tabla de datos ni que aparezcan ubicados en el gráfico. O sea, los que hemos señalado aquí no deben ser, no son datos pertinentes para una interpolación. En el caso del eje Y, 3 es el mínimo, 21 es el máximo. Cualquier dato que esté contenido entre 3 y 21 son datos que se van a utilizar para interpolar, que se pueden utilizar para interpolar, pero que no aparezcan ni en la tabla de datos ni ubicados en el gráfico. Y extrapolación son datos que están por encima del valor máximo o por debajo del valor mínimo. O sea, cualquier dato que esté por encima de 21 en el eje Y o por debajo de 3 en el eje Y serían extrapolación. Cualquier dato que esté por encima de 14, que es el valor máximo, o de 2, que es el valor mínimo, por debajo de 2 en el eje X, serán extrapolación. Y entonces esa es la diferencia. La interpolación y extrapolación se puede hacer gráficamente o se puede hacer cuantitativamente. Gráficamente se va a hacer de la siguiente forma. Bien, vamos a hacer esta interpolación, estas dos interpolaciones que están aquí gráficamente primero. ¿Cómo sería gráficamente? Yo voy a ubicar los valores que me están dando en el problema. El primer dato me dice, o el primer problema, este que está aquí, me dice que cuando D es 7,5, ¿cuánto vale el tiempo? Entonces yo voy a buscar D en el eje Y. 7,5 está aquí. Entonces yo voy a ayudarme con la regla y con mi lápiz. Busco 7,5 y hago esto. Trazo una línea discontinua hacia la línea que describe la función lineal y donde la corto me detengo. Y entonces ahí trazo una línea para abajo, para el eje X entonces. De esta manera.
de nuevo una línea discontinua, y encuentro que 7,5 metros está aproximadamente una distancia de, no la tengo con claridad, entre 4,2 y 5,6. Entonces ahí me ayudo de nuevo con lo que había hecho con la ubicación de puntos. Si es mayor a 4,2, acuérdate, 4,2, voy a ver con la regla cuántos milímetros son. Digamos que yo medí y con la regla me dio que son 6 milímetros. Entonces, si son 6 milímetros, después del 4,2, voy a poner 6 por 0,14, que vale cada milímetro. Bien, y me dio eso. Y eso se lo voy a sumar a esto, a 4,2, el valor inferior. De esta manera. Y me dio esto. 5,04. ¿Qué significa? Que gráficamente me dio que cuando 7,5 es 7,5 metros, el tiempo va a ser 5,04. Entonces voy a ponerlo aquí. Gráficamente me dio esto, 5,04 segundos. Voy a ponerlo más chico. Y quiero que se vea cuando lo hagamos también de forma analítica. 5,04 segundos. Gráficamente me dio esto. Voy con el otro dato. Hago lo mismo. Ahora dice que con tiempo. El tiempo me dio, dice aquí, cuando el tiempo es 7 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? Entonces me fijo que cuando el tiempo es 7, busco aquí 7 y me ayudo con la regla y me ayudo con un lápiz. Voy desde X para arriba para cortar con la recta, una línea discontinua de nuevo. Y encontré aquí. Y ahora la trazo para Y, allí donde me detuvo. Y pues más o menos me está dando como aquí. Está dando como en 10,5. Bien, entonces significa que gráficamente, cuando el tiempo es 7, la distancia recorrida será 10,5. Entonces, observa, gráficamente te ayuda a trabajarlo de esta manera y lo encontramos, hicimos esta interpolación de una manera rápida, ¿bien? En el mismo gráfico. Pero eso es gráficamente y me puedo equivocar. Ahora yo lo voy a hacer de forma analítica, o sea, yo lo voy a hacer con la ecuación que describe este gráfico. Este gráfico tiene esta ecuación particular. Bien, y con esa ecuación yo voy a encontrar estos valores de forma exacta, no así que son de forma no tan exacta porque es algo gráfico. Bien, entonces lo voy a hacer de forma analítica también. La ecuación que describe ese gráfico, o sea, yo tengo que encontrar la ecuación particular, como hice anteriormente, para utilizar una ecuación. Ya nosotros encontramos esa ecuación, es que esta que está aquí, D igual 1,5 metros por segundo por T. Entonces, si voy a despejar el primer problema, que dice que cuando la distancia sea 7,5, quiero saber cuánto es el tiempo. Entonces, de esta ecuación particular que describe ese gráfico, yo voy a despejar el tiempo. Como el tiempo está multiplicando a 1,5, yo quiero el tiempo solo. Así que lo voy a dejar solo acá. Y esto que está multiplicando el tiempo, lo voy a pasar al otro lado dividiendo a la distancia. O sea, me va a quedar D entre 1,5 metros por segundo igual al tiempo. Bien. Entonces ahora voy a sustituir. Voy a cambiar nada más. T igual a distancia entre 1,5. Sustituyo. Ahí mismo voy a sustituir, no voy a volver a escribirlo. O sea, simplemente estoy cambiando el orden. O sea, ¿por qué se puede hacer? Esto es igual a esto, así que puedo poner primero y digo que el tiempo es igual a la distancia. ¿Qué distancia? A 7,5 metros y lo voy a dividir entre 1,5 metros por segundo. Eso me da un tiempo de... Me quedó una división, así que voy a dividir 7,5 entre 1,5 y me da esto. Me da un tiempo de 5 segundos. O sea, voy a poner aquí la respuesta objetiva es 5,0 segundos. ¿Por qué segundos? Porque el metro que está arriba con este metro que está acá abajo se simplifica y mi respuesta es esta.
Observen que no estaba tan lejos de lo que habíamos hecho gráficamente. Gráficamente me había dado 5,04. Ahora, analíticamente me dio 5,0 segundos. No me equivoqué. Gráficamente la acerqué bastante. ¿Bien? Entonces voy a hacer lo mismo ahora con el segundo problema. Usamos la misma ecuación. Usamos la misma ecuación. Con el segundo problema. Vamos aquí. 2. ¿Cuál es la ecuación particular? Ya la habíamos calculado. Distancia igual a 1,5 metros por segundo por tiempo. Aquí no tengo que despejar porque lo que me están preguntando es la distancia, así que voy a sustituir de inmediato. D es igual a 1,5 metros por segundo y lo multiplico por el tiempo. Dice, cuando el tiempo es 7,0 segundos, ¿cuál es la distancia recorrida? Yo pongo aquí 7,0 segundos y me quedó ahora una multiplicación. Pero antes de multiplicar voy a simplificar esta unidad. Este segundo que está acá arriba con este segundo que está acá abajo. Y voy a multiplicar 1,5 por 7. De esta manera. Y el resultado me da 10,5. ¡Wow! La distancia me dio 10,5 metros. Y resulta que fue lo mismo que encontramos gráficamente. ¿Ok? Aquí la pegamos. Muy, muy cerca. Bien. O sea que, bueno, más o menos, gráficamente podemos equivocarnos un poquito en la interpolación. Pero los resultados deben ser muy similares. Observen que en este caso encontramos que gráficamente 5,04, analíticamente lo hicimos, nos dio 5,0, bastante próximo. Acá encontramos que cuando el tiempo es 7 segundos, la distancia gráficamente lo verificamos y nos dio 10,5, fue esto que hicimos aquí. Y analíticamente nos dio 10,5 metros también, ahí sí coincidimos en los datos. Bien, con eso hicimos la interpolación. Bien, ahora entonces vamos a ver cómo hacer una extrapolación.